La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del viejo reloj de la abuela sobre la repisa de la chimenea. 15 familiares se sentaban apiñados en su salón, con el aire cargado de popurrí de lavanda y juicios. Tenía 32 años y estaba sentada en mi silla habitual junto a la ventana, la que nadie más quería, cuando mi hermana se levantó con su traje a medida de 2.500 euros y anunció que iba a triplicar mi alquiler. 5.700 euros, dijo como un juez dictando sentencia, a partir del mes siguiente. Algunos familiares sonrieron con sorna, otros se movieron incómodos, y yo me mantuve tranquila porque sabía algo que ella no sabía. Pero antes de contaros cómo me adueñé de ese momento y del edificio, dejadme que os lleve atrás, a los años que lo cambiaron todo. Crecer como la hermana menor de Victoria significaba vivir en una sombra tan grande que me engullía por completo. Ella era la favorita, licenciada en Derecho por Oxford con matrícula de honor, socia a los 35 años. Yo era la normal, graduada en una escuela politécnica con un título en gestión inmobiliaria, subdirectora en una empresa mediana. Todas las reuniones familiares seguían el mismo guión. Tía Patricia, ¿has oído que Victoria acaba de cerrar una fusión de 10 millones de euros? Decía alguien con entusiasmo. Entonces, inevitablemente, inclinaban la cabeza hacia mí con simpatía. ¿Y Madison? ¿Sigues en eso de las propiedades? Sí, seguía en eso de las propiedades. Me encantaba mi trabajo. Recorrer edificios, estudiar los valores de mercado, ver el potencial donde otros veían problemas. Me fascinaba. Pero la fascinación no era algo que se valorara en mi familia. Para ellos, especialmente para Victoria, yo era la que no rendía lo suficiente, la que necesitaba orientación, corrección y amor duro. Durante 5 años, alquilé un piso de 2 habitaciones en Riverside Avenue, uno de los antiguos edificios de mi abuela. Victoria lo gestionaba de forma gratuita, recordándonos siempre su sacrificio. Fijó mi alquiler en 1.850 euros, llamándolo descuento familiar. El precio de mercado era de 2.000 euros, así que no era un gran descuento, pero nunca me dejaba olvidar su generosidad. La mayoría de las personas con tu salario no podrían permitirse vivir en este barrio, me decía con una sonrisa condescendiente. Y yo la creía. Pagaba cada mes a tiempo, incluso cuando se estropeó el lavavajillas y tardó 3 meses en arreglarlo, incluso cuando falló la calefacción en pleno invierno. Nunca me quejé porque ese era mi papel, la hermana pequeña que debía estar agradecida por las migajas. Pero 3 años antes de ese fatídico día, algo cambió, algo que Victoria nunca supo. Cuando la abuela aún vivía, la ayudaba a ordenar sus finanzas todos los domingos. Era muy lúcida, incluso a sus 80 años, pero confiaba en mí para que le explicara sus extractos de inversiones y organizara sus registros. Una tarde me llevó aparte y me puso una tarjeta de visita en la mano. «Tu hermana tiene buenas intenciones», me susurró, «pero no lo ve todo». A veces, los más callados son los más inteligentes. Recuerda eso cuando llegue el momento. Entonces no lo entendí, pero meses después de su fallecimiento, su abogado personal, no el abogado de la familia al que recurría Victoria, me llamó. La abuela me había dejado algo fuera de la herencia principal, una herencia privada, suficiente para una inversión estratégica, suficiente para cambiarlo todo. Avancemos rápidamente hasta ese martes en el salón de la abuela. Victoria se puso de pie, con un bolígrafo en la mano y un bloc de notas listo, y anunció su ajuste. Tu alquiler actual es de 1.850 euros,
Muy por debajo del mercado, dijo, pasando las páginas de los gráficos que había impreso en color. Las viviendas comparables cuestan al menos 5.700 euros. Llevo 5 años subvencionando tu estilo de vida. Esos son 200.000 euros de mi bolsillo. La tía Patricia se quedó sin aliento, como si Victoria le hubiera donado un riñón. Victoria, eres una santa. Victoria sonrió, el tipo de sonrisa que pedía un aplauso. No quiero elogios, solo quiero justicia. Madison, ahora tienes 32 años. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. A partir del mes que viene, tu alquiler será de 5.700 euros. El silencio era ensordecedor. Miré a las 15 caras que me rodeaban esperando que alguien, cualquiera, me defendiera. Nadie lo hizo, ni después de 5 años pagando puntualmente, ni después de ayudar a la abuela con sus libros mientras Victoria estaba demasiado ocupada. Nada. Extendió el nuevo contrato sobre la mesa. Necesito que lo firmes hoy. Miré el papel y luego mi móvil. Un mensaje enviado 20 minutos antes. Ya había recibido una respuesta. Voy para allá, documentos listos. Yo no era la misma Madison que ellos creían. Ya no. Victoria confundió mi silencio con rendición. Dejadme que os dé una lección a todos, dijo, sacando listados de propiedades. Esto es lo que debería costar el piso de Madison. 6.000 euros, 6.200 euros, 6.800 euros. En realidad le estoy haciendo un descuento y le cobro 5.700 euros. Mi teléfono vibró. Quedan 15 minutos. El tío Ted carraspeó. Victoria, eso es un salto considerable. Es el precio de mercado, le interrumpió ella. Las personas de éxito pagan el precio de mercado. Madison trabaja en la gestión inmobiliaria, debería entenderlo mejor que nadie. Una risa recorrió la sala. Mi primo Derek sonrió con aire burlón. Supongo que necesitarás 3 compañeros de piso. Cada palabra me dolía más. Cada sonrisa burlona me recordaba el papel del que creían que nunca escaparía. Mediocre, dependiente, fracasada. Victoria se inclinó hacia mí con voz condescendiente. Firma el contrato, Madison, o empieza Dean a hacer las maletas. Ya tengo 3 solicitudes de estudiantes de la LSE. Ofrecen 5.900 euros. La amenaza flotaba pesadamente en el aire, y casi sonreí porque Victoria no sabía la verdad. No sabía que el edificio que creía controlar, el que utilizaba para dominarme, era mío. Hace 3 años, con el regalo de la abuela, con mis ahorros y con toda la determinación silenciosa que tenía, compré el edificio a través de una sociedad de cartera. Todos los documentos legales, todas las reformas, todos los cheques del alquiler pasaban por mí. Y hoy, con toda la familia mirando, ella estaba a punto de descubrirlo. Sostuve el contrato de alquiler en mi mano, trazando los números en negrita con el dedo. 5.700 euros, como si estuviera estudiando una broma cruel escrita con tinta. Mi corazón dio un golpe seco, pero mi rostro no delató nada. Años de ser subestimada me habían entrenado bien en el arte de la quietud. Victoria sonrió, confundiendo mi silencio con derrota. Bien, por fin estás aprendiendo a escuchar. Firma y todo esto quedará atrás. El peso de su arrogancia llenó la habitación. Mi madre se movió en su silla, pero no dijo nada. Mi padre se quedó mirando sus manos. Nadie me defendió, ni una sola persona. Y sin embargo, ya no me sentía pequeña. Me sentía firme. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. No. La palabra fue suave, pero cortó más que un cuchillo. Todas las cabezas se giraron. La tía Patricia dio un grito ahogado. Victoria se quedó paralizada. Su sonrisa vaciló por primera vez en toda la noche. ¿Qué quieres decir con no?, exigió con la voz llena de indignación. Quiero decir,
dije lentamente mirándola a los ojos, que no tienes autoridad para subir mi alquiler. Entrecerró los ojos. ¿Perdón? Sonó el timbre. Justo a tiempo. Mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por la emoción de lo que estaba a punto de suceder. Victoria resopló. ¿Quién puede ser? Me levanté y caminé tranquilamente hacia la puerta. Cuando la abrí, entró un hombre con un traje oscuro, con un maletín de cuero en la mano. Me saludó con la cabeza y luego se dirigió a los presentes con profesionalidad. Buenas noches, soy el señor Carver, representante de Riverside Holdings Limited. Tengo unos documentos para los inquilinos de este edificio. El ambiente cambió. Una oleada de confusión se extendió por la sala. Victoria frunció el ceño. ¿Inquilinos? ¿Qué es esto? Yo administro esta propiedad. El señor Carver se ajustó las gafas. Ya no. Riverside Holdings compró este edificio hace 3 años. Estoy aquí esta noche en nombre del propietario. Victoria palideció. Eso es imposible. Yo lo habría sabido. Di un paso adelante, con voz firme pero lo suficientemente alta como para que todos los familiares me oyeran. No lo sabías porque nunca te molestaste en preguntar. Estabas demasiado ocupada dándome lecciones sobre cómo valerme por mí misma, demasiado ocupada humillándome en cada oportunidad que se te presentaba. Pero mientras tú estabas ocupada subiendo en tu carrera, yo estaba construyendo mis cimientos. Se oyeron susurros. Mi primo Derek murmuró, «Espera, ¿qué?» Mi madre abrió mucho los ojos. Victoria se volvió hacia mí con la furia rompiendo a través de su sorpresa. «Estás mintiendo». El señor Carver abrió su maletín y colocó una gruesa pila de documentos sobre la mesa de centro. Títulos de propiedad, recibos de impuestos, permisos de renovación, todos firmados por mí. Madison Irving, dijo claramente, es la única propietaria de este edificio. La sala se quedó en silencio. Incluso el tic-tac del reloj pareció detenerse. Victoria dio un paso atrás, pálida, perdiendo la compostura. No, eso no puede ser. La miré directamente a los ojos. Intentaste triplicar el alquiler de un edificio que ni siquiera te pertenece. Intentaste desalojarme de mi propia propiedad, y lo hiciste delante de todos, pensando que me avergonzarías. Pero esta noche tú te has avergonzado a ti misma. El silencio se rompió con una docena de reacciones. La tía Patricia susurró. Dios mío. Mi padre carraspeó, incómodo. Mi madre abrió los labios como si quisiera hablar, pero no le salieron las palabras. Victoria negó violentamente con la cabeza. Esto no es justo. Me has engañado. Tú... No, Victoria. La interrumpí con voz más firme. No te engañé. Solo dejé de dejar que tú me engañaras. Volvió a abrir la boca, pero no le salió ningún sonido. El poder que había ejercido con tanta naturalidad, con tanta crueldad, se le había escapado de las manos en un instante. Por primera vez en mi vida, no era la hermana ignorada, no era la que no rendía lo suficiente, la que necesitaba caridad, la que necesitaba limosnas. Yo era la que tenía el poder. Y mientras el rostro de Victoria palidecía ante 15 familiares atónitos, sentí que el peso de años de humillación se desvanecía como el humo de un fuego. Victoria abría y cerraba la boca como si se estuviera ahogando en aire, desesperada por encontrar algo a lo que aferrarse. Los familiares que antes asintieron con la cabeza a sus sermones, ahora se movían en sus asientos, de repente incómodos con su silencio, con su complicidad. Nadie se apresuró a defenderla, nadie se atrevió a hacerlo. «No puedes hacer esto», balbuceó finalmente, con una voz temblorosa como nunca antes había oído. «No puedes quitarme todo.
Incliné la cabeza con una calma que solo se consigue tras años de tragarme el dolor. No te he quitado nada, Victoria. Para empezar, nunca lo tuviste. Su rostro se contrajo. Pero la abuela me dejó a cargo. Ella confiaba en mí. Ella confiaba en ti para administrar, no para poseer, respondí. Ella me confió algo más grande, y mientras tú estabas ocupada actuando para todos, yo la escuchaba. El abogado, el señor Carver, carraspeó educadamente y ordenó sus papeles. Si me lo permiten, dijo, mirando a la sala. La señora Madison Irving ha sido la propietaria legal desde la compra hace 3 años. Todos los inquilinos de este edificio pagan el alquiler directamente a su sociedad de cartera, incluyendo técnicamente, hizo una pausa y miró a Victoria, tu apartamento. El grito ahogado que brotó de la sala fue agudo, casi teatral. Mi hermana retrocedió tambaleándose como si la hubieran golpeado. Mi apartamento, repitió horrorizada. Crucé los brazos, los años de humillación endurecieron mis palabras como el acero. Sí, Victoria, subiste mi alquiler en un edificio en el que tú eres la inquilina. ¿Lo entiendes ahora? La tía Patricia susurró, Dios mío, mientras que el tío Ted murmuró algo sobre el karma. Mi primo Derek, por una vez, se guardó su sonrisa burlona. La compostura de Victoria se resquebrajó por completo. Esto no es posible. No te pagaré ni un centavo. Voy a... ¿Pagarás o te irás? La interrumpí con voz tranquila pero firme. La misma elección que tú me diste con tanta alegría. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero nadie le respondió. Mis padres se quedaron paralizados. Mi madre apretaba la copa de vino con tanta fuerza que pensé que la rompería. Mi padre movía la mandíbula como si quisiera hablar, pero no le salían las palabras. Por primera vez no podían protegerla. Me incliné hacia ella y bajé la voz para que solo ella pudiera oírme, aunque sabía que toda la sala estaba escuchando. Pensaste que podías aplastarme. Pensaste que podías humillarme. Pero esta es la verdad, Victoria. Mientras tú estabas ocupada intentando superarme, yo ya estaba más arriba de lo que tú creías. Sus labios temblaron. Eres cruel. No, le susurré. Por fin he dejado de ser tu víctima. Las palabras se posaron en la sala como el golpe de un martillo. Definitivas, incuestionables. El señor Carver cerró su maletín con un chasquido. Con esto concluyo mi trabajo por esta noche. Buenas noches. Me estrechó la mano, saludó con la cabeza al público atónito y se marchó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria se desplomó en su silla, con su postura, antes perfecta, ahora quebrantada, y los ojos vidriosos. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sintiendo cómo el peso de 15 años de menosprecio finalmente se deslizaba de mis hombros. No necesitaba aplausos, no necesitaba su aprobación. La mirada en el pálido rostro de mi hermana, el silencio de aquellos que antes se unían a sus risas, era suficiente. Al salir al aire fresco de la noche, me di cuenta de algo profundo. La venganza no había sido mi plan, la supervivencia sí, pero a veces la supervivencia se convierte en su propia forma de justicia. El aire nocturno del exterior era fresco contra mi piel y traía el débil olor de la lluvia que aún no había caído. Me quedé de pie en la acera mirando las ventanas del edificio que era mío. El edificio donde mi hermana había intentado convertirme en una inquilina a la que pudiera aplastar bajo su talón. Por primera vez, no me sentí pequeña al mirarlo. Me sentí firme, arraigada, poderosa. Dentro, las voces seguían murmurando. Me imaginé a los familiares moviéndose incómodos en sus sillas, reviviendo el momento en que la máscara de Victoria se había resquebrajado,
cuando su aire de suficiencia se había convertido en conmoción. Me los imaginé susurrando mañana en sus cocinas, contándoles a sus amigos. Nunca supimos que Madison tenía eso dentro de sí. Y estaba bien, que hablaran. Por una vez, la historia no sería sobre cómo Victoria me había salvado, sería sobre cómo me había salvado a mí misma. Durante las siguientes semanas, las consecuencias no se hicieron esperar. Al principio, Victoria me evitó, refugiándose en el silencio, pero luego empezaron las llamadas suplicantes, a horas intempestivas, con una voz temblorosa que antes era impensable. ¿Podemos llegar a un acuerdo?, me suplicó una noche. No puedes esperar que te pague el alquiler. Soy tu hermana. Casi me echo a reír. ¿Hermana? La misma hermana que había pasado años utilizando esa palabra como arma, recordándome que yo era la inferior, la más débil. Ahora la decía como si fuera un escudo, frágil y delgado. Subiste mi alquiler a 5.700 euros sin pestañear, le recordé con calma. ¿Por qué debería tratarte de forma diferente? Su silencio al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Luego vinieron mis padres. Mi madre llamó con voz frágil y fría. Has humillado a tu hermana. ¿Sabes lo que le has hecho a la reputación de esta familia? Dejé que sus palabras flotaran en el aire antes de responder. ¿Sabes lo que me hiciste a mí? Todos esos años te quedaste de brazos cruzados mientras ella me menospreciaba, mientras me trataba como una carga en lugar de como sangre de su sangre. Entonces no te importaba la reputación, te importaba las apariencias, y ahora las apariencias son simplemente la verdad. Me colgó, pero no lloré. No me derrumbé como lo habría hecho años atrás. En cambio, me adapté al ritmo de mi nueva vida. Administré a mis inquilinos con cuidado, reinvertí, mejoré el edificio, pinté los pasillos con colores cálidos que me recordaban el toque de mi abuela. Y cuando los vecinos me paraban para agradecerme por arreglar las cosas que Victoria había descuidado, sentía cómo el orgullo se hinchaba en mi pecho. Una noche, mientras cerraba el vestíbulo, vi a Victoria de pie en la acera, con los brazos cruzados y el rostro pálido bajo la luz de la farola. Al principio no dijo nada, solo me miró como si buscara a la hermana que solía encogerse cuando ella alzaba la voz. Finalmente susurró: «Has cambiado». La miré a los ojos sin pestañear. «No, Victoria. Simplemente he dejado de dejar que tú controles la historia». Parpadeó como si esas palabras la hubieran herido más profundamente que la ira. Abrió la boca para discutir, para pelear, pero no le salieron las palabras. Se dio la vuelta y se alejó, con el taconeo de sus zapatos resonando en la acera, desvaneciéndose en la noche. Me quedé allí de pie durante un largo rato, respirando la tranquilidad. Por primera vez en años me sentí libre, no solo de ella, sino del peso de necesitar su aprobación. Mi vida era mía ahora, construida ladrillo a ladrillo, acción a acción, elección a elección. Y esa libertad valía más que cualquier venganza. Era justicia y era mía. Si esta historia te ha emocionado, espero que te lleves esto contigo. No te definen las voces que te subestiman. No estás atado a los roles que otros te imponen. A veces, el mayor poder que puedes reclamar es el valor de hacerte dueño de tu historia y mantenerte firme en ella, sin importar quién intente derribarte. Si mi viaje te ha emocionado, dale a me gusta a este vídeo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para ver más historias de resiliencia, traición y victorias silenciosas. Y por favor, deja tu historia en los comentarios.
Me encantaría saber cómo has encontrado tu propia fuerza.